Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos un día más a mi programa A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es viernes 2 de febrero del año 2018 y por fin, va a ser el primer capítulo, como os he prometido, del origen de la riqueza. Es el vídeo número 62, el programa número 62 de A Bocajarro. Y como os he dicho, os voy a realizar, voy a compartir con vosotros, vosotras, varias lecturas de libros no muy explorados, como es el libro del Capital, de Carlos Marx, que son 3 tomos, 3 tochos de este tipo, y estamos en el tomo 1 y en el capítulo número 14, el de la llamada acumulación originaria. La llamada acumulación originaria de la riqueza que, bueno, a través de mitos, de fábulas, hay una fábula muy conocida que es muy conocida para el público general, que es la conocida de la hormiga y la cigarra, la hormiga muy laboriosa siempre, trabajando muy duro, y la cigarra que se dedicaba ni más ni menos que a cantar, a saltar, a bailar, a disfrutar plácidamente de la vida. Hasta que llegó el duro invierno, se quedó sin comida, no había hecho abastecimiento, a diferencia de la hormiguita laboriosa que trabaja ella mucho. Bien, una fábula muy interesante para introducir elementos en la mente colectiva en relación a lo que ahora os voy a leer, porque nos han contado muchas fábulas de ese tipo a la hora de hablarnos de cómo se crea la riqueza, de cómo se acumula la riqueza y de quiénes son esos creadores y acumuladores de riqueza que los asemejan a las hormigas laboriosas. Y al resto de individuos de una sociedad nos comparan con las cigarras, vagas y holgazanas, y es muy fácil, yo me he encontrado durante estos años con individuos que, en fin, a los parados nos llaman vagos, nos llaman maleantes. Esto no es nuevo, esto es muy antiguo, muy viejo. Empezó terminando la Edad Media. Ese concepto de criminalizar a los desahuciados del sistema es muy viejo, muy antiguo, y comenzó más o menos ahí, en esos tiempos. Comenzó de manera jurídica en esos tiempos, porque le dieron hasta forma jurídica a la expropiación de la vida de las masas, a los desahuciados y expulsados del sistema, le dieron forma jurídica. Bueno, van a ser una serie de capítulos, no sé ni lo que va a durar, ni los capítulos que me van a llevar, tengo un reloj aquí, para que cada capítulo no dure más de 1 hora, por no extenderme demasiado, más o menos 1 hora. Son lecturas, espero haceroslas amenas, pero que os van a ayudar a comprender todas esas fábulas que nos han contado, la falsedad y la falacia que hay detrás de ellas. Voy a empezar con estas lecturas de Carlos Marx, del libro del Capital, y del capítulo 14, la llamada acumulación originaria, del tomo 1 de su obra. Esta acumulación originaria
viene a desempeñar en economía política el mismo papel que desempeña en teología el pecado original. Al morder la manzana, Adán engendró el pecado y lo transmitió a toda la humanidad. Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos, se nos dice, había de una parte una minoría trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, las hormigas, las hormiguitas. Y de otra, un tropel de descamisados haraganes que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda del pecado original teológico nos dice que el hombre fue condenado a ganar el pan con el sudor de su frente, pero la historia del pecado original económico nos revela por qué hay gente que no necesita sudar para comer. No importa. Así se explica que mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza de la gran mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabajan, no tienen nada que vender más que sus personas, y la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer, aunque haga ya muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar. Estas niñerías insustanciales son las que M. Thiers, por ejemplo, sirve todavía con el empaque y la seriedad de un hombre de Estado a los franceses, en otro tiempo tan ingeniosos en defensa de la propiété. Tan pronto como se plantea el problema de la propiedad, se convierte en un deber sacrosanto abrazar el punto de vista de la cartilla infantil, de las fábulas infantiles, como el único que cuadra a todas las edades y a todos los periodos. Sabido es que en la historia real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo, el asesinato, la violencia, en una palabra. En la dulce economía política, por el contrario, ha reinado siempre el idilio. Las únicas fuentes de la riqueza han sido desde el primer momento la ley y el trabajo. La ley y el trabajo. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Con el descubrimiento de América, de las Américas, cuando llega Colón, algunos siglos después de que llegaron los vikingos, cuando llega Colón y España se embarca en su proceso colonizador y saquean toda América Central, toda América Latina, y los ingleses, los franceses, entre otros, llegaron a las Américas del Norte. Bien, se desencadena una batalla de colonización, de robo, de saqueo, de asesinatos, de muertes, de holocaustos, de genocidios, sin precedente hasta ese momento en la historia. Esto supone que a España fluyen cantidad enorme de oro y de plata, robada y saqueada. Esto significa que se destruyen culturas milenarias, ancestrales, de los pueblos originarios de América, por parte de una fuerza militar superior, una fuerza armada superior, por parte de los saqueadores, imperialistas, colonizadores, en este caso de nuestra patria española. Bien, esto por un lado. Aquí menciona que, y luego va a quedar muy bien explicado por qué señala como fuentes de la riqueza
la ley, fuentes de la riqueza, la ley y el trabajo. Bien, las fuentes reales, auténticas de la riqueza, de la creación y generación de riqueza, son el trabajo, ciertamente, y la tierra. Y no hay más. En teoría económica se os explica que el capital, es decir, que la suma del capital y el trabajo, son lo que genera la riqueza. El capital lo ponen los capitalistas y el trabajo los que únicamente tienen su pelleja. El capital, que no es otra cosa que el oro, la plata, simbolizada en dinero, el dinero que simboliza ese algo en lo que toda una sociedad deposita el valor de la confianza. Porque el dinero no es nada más ni nada menos que depositar en un trocito de papel el valor y la confianza. Se le da el valor supremo y la confianza suprema a eso, o al oro o la plata, por considerarlos algo escaso, Es decir, la sociedad, en algunas sociedades, en algunas culturas y en algunos pueblos, no en todos, no en los pueblos nativos de América Latina, que no tenían ni el oro como concepto valioso, ni la plata como concepto valioso, como mucho de ornamentos, como mucho servía para hacerse como hoy día se hacen con la chapa y la hojalata, ornamentos corporales, o de los hogares, o de tal. Fijaros que se trata de la confianza depositada en algo. Pero en realidad las únicas fuentes reales de la riqueza, pensadlo, son la tierra y el trabajo. La tierra y el trabajo. Esas eran y son las únicas fuentes originarias de la riqueza. El trabajo humano, el trabajo de las personas. Ahora iremos viendo por qué sirve la ley a la acumulación de la riqueza, y lo explica muy bien en el Capital, y por qué ese valor dado a cosas materiales y significantes. En fin, voy a seguir con las lecturas, con partes, no os lo voy a leer todos, voy a leer partes muy detalladas, muy clarificadoras de lo que quiero transmitir. La estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. La estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura económica de la sociedad feudal. Al disolverse esta, salieron a la superficie los elementos necesarios para la formación de aquella, de las estructuras del capitalismo. A su vez, los capitalistas industriales, los potentados de hoy, tuvieron que desalojar para llegar a este puesto no solo a los maestros de los gremios artesanos, sino también a los señores feudales, en cuyas manos se concentraban las fuentes de la riqueza, la tierra. En las manos de los señores feudales se concentraban las fuentes de la riqueza, que era la tierra. Desde este punto de vista, su ascensión es el fruto de una lucha victoriosa contra el régimen feudal y sus irritantes privilegios. Privilegios que aquí en España el régimen feudal, cambiando de nombre, se mantiene y se sostiene, tanto por parte de la institución anacrónica, aberrante, obsoleta, innecesaria y prescindible de la monarquía, como en todos los que sostienen a esta, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial,
que se han dotado a sí mismos de los mismos privilegios feudales en relación con el capital, en relación con la acumulación de riquezas, en relación con la acumulación de los recursos y del trabajo que todas y todos desplegamos cada día, ¿vale? En España, la sociedad feudal de privilegios no cesó jamás, sigue presente y permanente en nuestras vidas. Desde este punto de vista, su ascensión es el fruto de una lucha victoriosa contra el régimen feudal y sus irritantes privilegios, y contra los gremios y las trabas que éstos ponían al libre desarrollo de la producción y a la libre explotación del hombre por el hombre. Ayer o antes de ayer se dio la noticia. Esto es una cuestión que... Esto es una cuestión brutal y salvaje. La Casa de Alba, con un patrimonio inmenso, acumulado de robo, de sangre y de esclavitud durante siglos, la Casa de Alba, su capital y su patrimonio viene del robo, del saqueo, de la explotación y de la esclavitud de seres humanos. Lanzó una oferta de trabajo, buscaban jardineros gratis, pagándoles el 0%. Ellos les iban a dar un certificado de que habían estado trabajando en sus jardines, maravillosos jardines. Esa mentalidad de la explotación y de la esclavitud del trabajo de los seres humanos permanece intacta e inalterable en estos individuos abyectos, execrables, despreciables, arrogantes y asquerosos, en esa náusea. Y es curioso que escuché a una persona, a una trabajadora en la universidad, justificando, porque es que iban a poder, era la mejor práctica que podían hacer, iban a tener el mejor aval de la Casa de Alba, por ser esclavos de la Casa de Alba. Eso permanece intacto, en la cultura empresarial de este país, en eso que se llama la cultura empresarial. Ya os mostraré quiénes son los empresarios, os hablaré de ellos. Yo no, Mijaíl Bakunin. Será otro día, porque hoy con Carlos Marx, con este inicio del origen de la riqueza y de la acumulación de la riqueza, y de cómo la ley está al servicio del robo permanente del trabajo de nuestras vidas, y de consagrar la esclavitud del ser humano, del hombre al hombre, y consagrar la explotación. La ley sirve para consagrar, como ley divina, la explotación del trabajo del hombre por el hombre. Las leyes de hoy, del siglo XXI, de los demócratas, de los grandes demócratas de este país, que son muy demócratas ellos. Pero los caballeros de la industria solo consiguieron desplazar por completo a los caballeros de la espada, explotando sucesos que estos no tenían la menor parte de culpa. A ver, esto es interesante. Pero los caballeros de la industria, los empresarios, los grandes empresarios, los emprendedores, los grandes emprendedores, solo consiguieron desplazar por completo a los caballeros de la espada, a los señores feudales, explotando sucesos que éstos no tenían la menor parte de culpa. Subieron y triunfaron por procedimientos no menos viles que los que en su tiempo empleó el liberto romano para convertirse en señor de su patrono. No menos viles.
de los que el liberto romano, aquellas personas que consiguieron liberarse a sí mismas en un momento determinado, y a través de artimañas y de artificios, finalmente pudieron conseguir incluso que los que eran sus amos fueran sus esclavos. Qué pesadilla de repetición, de patrones, En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres se ven despojados repentina y violentamente de sus medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres y privados de todo medio de vida. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino. Voy a repetir este texto, aunque vaya lento, aunque os repita, es porque son ideas fundamentales de qué es lo que generó, cómo se generó esa riqueza, cómo se genera la riqueza mediante el robo, el saqueo, la expropiación y la justificación que utilizan con las leyes, con la ley para ello. En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres se ven despojadas repentina y violentamente de sus medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres y privados de todo medio de vida. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino. Su historia presenta una modalidad diversa en cada país, y en cada uno de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas diversas, pero donde reviste su forma clásica es en Inglaterra, país que aquí tomamos por tanto como modelo. Inglaterra, digamos que es el país que inicialmente es la base después de la revolución de Cromwell, como base de lo que ellos llaman los principios de la democracia moderna, y al mismo tiempo es el país donde la industria, el capitalismo industrial, las transformaciones industriales empezaron a tener peso. Entonces, y se toma como valor de referencia, Carlos Marx lo toma como valor de referencia en este estudio, los procesos que se produjeron allí, porque fueron muy significativos. Veréis, los pequeños propietarios que trabajaban la tierra de su propiedad con su propio esfuerzo y que gozaban de un humilde bienestar, formaban por aquel entonces una parte mucho más importante de la nación que hoy. Nada menos que 160.000 propietarios, cifra que con sus familias debía de constituir más de un séptimo de la población total. Vivían del cultivo de sus pequeñas parcelas, quiere decir propiedad plena y libre. Le da el freehold. Ese era el nombre de las pequeñas parcelas, freehold. Quiere decir propiedad pequeña y libre. La renta media de estos pequeños propietarios oscilaba alrededor de unas 60 a 70 libras esterlinas. Se calcula que el número de personas que trabajaban tierras de su propiedad era mayor que el de los que llevaban en arriendo tierras de otros. En fin, cita la fuente, Macaulay History of England, tal. Todavía en el último tercio del siglo XVII vivían de la agricultura las 4/5 partes de la masa del pueblo inglés.
Cito a Macaulay porque, como falsificador sistemático de la historia que es, procura castrar en lo posible esta clase de hechos. Curioso. Bien, voy a hacer un pequeño parón, inciso, para explicaros que tras el descubrimiento de América y la caída del imperio de Bizancio, el imperio bizantino, de Constantinopla, la caída de Constantinopla, es lo que marca en la historia hacia 1469, parece que es el descubrimiento de América, 1450 creo que la caída de Constantinopla, es que con las fechas, en fin, pero bueno, sobre esas fechas, esos dos momentos históricos, esos dos sucesos históricos, la caída del imperio bizantino y Constantinopla y el descubrimiento de las Américas, es lo que pone prácticamente fin en las corrientes del tiempo y en la historia a la llamada Alta Edad Media, la Edad Media, que duró como aproximadamente 1000 años. Fue un reinado de 1000 años, un reinado social, un periodo histórico social de 1000 años. Con la llegada de enormes e ingentes cantidades de plata y oro a España, de la cual los españoles, el pueblo llano, no lo olió, y con la esclavitud, el saqueo de las tierras de América al mismo tiempo, y con la colonización de las Américas, se produce un proceso de mucho flujo comercial, de unos grandes e ingentes flujos comerciales, como que se relanza el comercio de lo que eran las zonas internas rurales en los países, tanto de Europa como de Gran Bretaña, Europa, en fin, Alemania, Francia, España. Se produce un aumento de los flujos comerciales. Y se produce un nuevo nicho de mercado, como le gustan llamarle, que es el de la esclavitud, la esclavización de ingentes cantidades de seres humanos en el continente africano. En África se inicia un poderoso comercio de esclavos. Se fletan barcos y se produce el siguiente efecto. Por un lado, de América Latina llega el oro, la plata y saqueados, y además nuevos productos agrícolas como la patata que llegan a Europa, y en fin, se produce un aumento del flujo comercial que enriquece a España, y que los poderes feudales en decadencia en España, pero ese inicio del capitalismo y de los nobles, que algunos de esos nobles, como la Casa de Alba, siguen, y que fueron muy importantes en el desarrollo de todos estos procesos, por ejemplo, de estos procesos de esclavitud, de saqueo, en fin, a ver si, porque se me ha quedado por ahí un marco que tenía para explicároslo bien. De América Latina viene el oro y la plata y nuevos productos agrícolas como la patata que se extienden. Y el oro y la plata, sabéis que por la malversación pública, esto era una cosa natural del enriquecimiento ilícito e impropio de las administraciones del reinado de entonces, de los reyes católicos y tal, más las guerras internas que había con otros reinos, en fin, expulsar a los musulmanes de España, pero se produce lo siguiente. En España se produce un aumento de la petición de lana, ¿vale? Esto es importante.
En Flandes, que está España en guerra con Flandes, con Holanda, con tal, va mucho dinero, mucho oro y mucha plata para allá, para pagar las huestes españolas allá, ¿vale? Al mismo tiempo se produce un primer proceso de industrialización en torno a la lana. España requiere lana, en España requieren lana, tiene plata y oro para pagarla, y esto activa, digamos, junto con los nuevos productos agrícolas, activa un proceso, y el algodón. Se llevan esclavos a las plantaciones se llevan muchísimo comercio de esclavos porque es la mano de obra, junto con los nativos, las poblaciones nativas originarias, que son utilizadas como esclavos para explotar las minas de oro y plata y para explotar la tierra, el cultivo del algodón. Entonces, todo esto influye de una manera muy decisiva en el comercio, da un empujón a los flujos comerciales, a eso de lo que luego habla Adam Smith, en la riqueza de las naciones, de la riqueza de las naciones, y iba a decir otra palabra, pero que se me acaba de ir. Entonces, para situarnos en esos primeros flujos comerciales, gracias a la esclavitud, al saqueo, a la muerte, al asesinato, a la colonización de muchos pueblos, empiezan las personas relacionadas íntima y directamente con las coronas y con el poder, con los señoríos feudales, empiezan a acumular riqueza, gracias a todo esto, no a su trabajo, no al sudor de su trabajo, no, sino al sudor del trabajo, de la explotación, del saqueo y del asesinato de pueblos, y a la esclavitud que la consagraron la esclavitud, de millones de seres humanos. Entonces, se produjo, se llegó, bueno, pues ya hacia el siglo XVII, porque esto fue un proceso de varios siglos, terminada la Edad Media, empezando la Edad Moderna, es un proceso de varios siglos. Entonces, tenemos que los mismos barcos de las compañías, como las compañías de las Indias holandesas, los británicos, en fin, grandes compañías que hoy día existen todavía sus nombres, y tal, joder, es que quiero deciros, la compañía de las Indias holandesas, los británicos tenían un poderío naval enorme. Acordaros de Lepanto, de la de hostias que dieron en fin, con el almirante Nelson. Pero no fue Lepanto, no fue esa la batalla de Lepanto, me estoy mezclando. Pero vamos, que os quede claro, holandeses y británicos tenían grandes flotas navales que emplearon en el saqueo, en la colonización y en la esclavitud. Se producía el siguiente efecto. De América Latina, de las Américas, no de América Latina, América Central, América del Sur y América del Norte, porque todo fue colonizado por los europeos, por franceses, holandeses, alemanes, británicos, en fin, españoles. Todo ese gran continente fue saqueado, fue colonizado por la Europa. Entonces, los barcos que venían cargados de mercancías, de materias primas y de plata y de oro, de las Américas, llegaban a Europa, desembarcaban en Europa. Esas materias primas iban a la incipiente industria
del algodón y de la lana, incipiente industria, llegaban a Europa para esa industria. Aquí se cargaban con productos manufacturados, que iban haciendo sus rutas comerciales, paraban en África, desembarcaban en África, que ya estaba colonizada por belgas, por alemanes, en fin, el famoso Congo belga, que era la finca particular de Leopoldo II, si mal no me falla la memoria. Bueno, desembarcaban esas materias primas en África. Esos barcos se llenaban de esclavos, se convertían en barcos de esclavos negreros, los barcos de esclavos, iban a otra vez de vuelta. Era un triángulo mortal, era un triángulo de la muerte, del comercio de la muerte. Y así multiplicaron sus fortunas todos aquellos que de alguna manera estaban relacionados con los poderes de esas monarquías, tanto a nivel comercial como, en fin, multiplicaron sus poderes, multiplicaron sus riquezas y sus capitales. Y ahora vamos a ver esa lucha que se desencadena entre la burguesía creciente y las monarquías y las estructuras monárquicas, con sus condes, sus marqueses, sus duques y sus llamados nobles, sus llamados nobles. Bien, ese era el triángulo mortal, un triángulo mortal que se extiende a las Indias, a las que quería llegar Colón, pues se encontró con otras Indias, porque la cuestión era desde Marco Polo y tal, abrir rutas comerciales con la India, con China, en fin. Ese era el propósito, que abrir rutas comerciales que no fueran por la ruta como la ruta de la seda, antiquísima. Sigo explicando aquí. El preludio de la transformación que ha de echar los cimientos para el régimen de producción capitalista coincide con el último tercio del siglo XV. El licenciamiento de las huestes feudales, que, como dice acertadamente Sir James Stuart, invadieron por todas partes casas y tierras, lanzó al mercado de trabajo a una masa de proletarios libres y privados de medios de vida. Bien, proceso en Inglaterra del capitalismo, de la acumulación de la riqueza del trabajo, fruto de todos y de todas. Se licencian las huestes feudales, las huestes que estaban al servicio del rey y que participaron en las cruzadas de la Edad Media, en las diferentes cruzadas, y todos los ejércitos, todos los soldados que estaban, fueron licenciados. Ya no tenía el Estado, el reino, el monarca, no tenía que pagarles su soldada, su salario, y estos invaden por la fuerza la tierra que estaba en manos de campesinos y agricultores. Unos de ellos eran arrendatarios del señor feudal, y otros eran libertos, los menos, pero eran libertos, como ya hemos leído anteriormente. Eran personas que tenían la tierra en freehold, libre de toda carga, de todo se les había concedido. Tenían esos títulos antiquísimos, pues por favores hechos en algún momento a algún noble, a la corona, a alguien, por los servicios prestados. Les decían, bueno, pues esta tierra para ti, ¿vale? Ahora te doy esta tierra,
para ti, y esa persona se convertía en un campesino liberado. Otros eran los siervos de la gleba, de la época feudal, los esclavos, los vasallos, los siervos del señor feudal. Bien, pues estas huestes empiezan a invaden tierras, echan a los campesinos que estaban allí, que se encuentran privados, en primera instancia, del medio de vida que tienen, del medio de vida. El poder real, producto también del desarrollo de la burguesía, en su deseo de conquistar la soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de las huestes feudales. Pero no fue esta, ni mucho menos, la única causa que la provocó. Los grandes señores feudales, levantándose tenazmente contra la monarquía y el parlamento, crearon un proletariado incomparablemente mayor, al arrojar violentamente a los campesinos de las tierras que cultivaban y sobre las que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que ellos, y al usurparle sus bienes comunes, porque había muchas tierras comunes. Los señores feudales se encargaron de, por la fuerza, simplemente por la fuerza, privar a aquellos que tenían el derecho feudal a trabajar y vivir del producto de su trabajo y de la tierra. Algunos pagando un tributo, pagando un arrendamiento, otros no tenían necesidad de ser tributarios del señor feudal, como ya os he explicado, pero todos ellos vivían de la tierra y de su trabajo de la tierra. Y los señores feudales, simplemente por el artículo 33 de la Constitución, los echaron. El florecimiento de las manufactureras laneras de Flandes y la consiguiente alza de los precios de la lana fue lo que sirvió de acicate directo en Inglaterra para estos abusos. Había un negocio, un nicho de mercado, un negocio incipiente, le llaman ahora nichos de mercado, una oportunidad de negocio, la subida de los precios, la especulación. ¿Suena la especulación inmobiliaria? Bueno, pues con la lana pues hubo también otra especulación importante, como con el algodón, en fin, los tejidos que... La antigua aristocracia había sido devorada por las guerras feudales, y la nueva era ya una hija de los tiempos, de unos tiempos en los que dinero es la potencia de todas las potencias. El dinero es la potencia de todas las potencias. Esos tiempos no han dejado de ser hasta el día de hoy. Esos tiempos ya no dejaron de ser hasta el día de hoy. Convertir el dinero en la potencia de todas las potencias, en el mayor valor, en el valor sagrado. Ya os diré, quedaros con esto porque lo retomaré en próximos capítulos, asociado a palabras que habéis escuchado más de una vez. Ya lo veréis. Por eso enarboló como bandera la transformación de las tierras de labor en terrenos de pastos de ovejas. En su descripción de Inglaterra, tal, no sé qué, Harrison describe cómo la expropiación de los pequeños agricultores arruina al país. ¿Qué se les da de esto a nuestros grandes usurpadores? Las casas de los campesinos y las viviendas de los obreros fueron violentamente arrasadas o entregadas a la ruina. Consultando los viejos inventarios de las fincas señoriales, dice Harrison, vemos que han desaparecido innumerables casas y pequeñas haciendas de campesinos, que el campo sostiene a mucha menos gente,
que muchas ciudades se han arruinado, aunque hayan florecido otras nuevas. También podríamos decir algo de las ciudades y de los pueblos destruidos para convertirlos en pasto de ganados y en los que solo quedan en pie las casas de los señores. Aunque exageradas, siempre las lamentaciones de estas viejas crónicas describen con toda exactitud la impresión que producía en los hombres de la época la revolución que se estaba operando en las condiciones de producción. Quiero hacer un inciso. Hoy, febrero, año 2018, donde están ensalzando la última gran revolución tecnológica, el cómo las nuevas tecnologías están incidiendo en los medios de producción. ¿Cuántas y cuántos de nosotros vamos a ser en masa, saqueados de nuestros puestos de trabajo y saqueados y saqueadas de nuestros medios de vida, de aquellos medios que nos permiten sostener nuestras vidas? Además de la vuelta a la esclavitud por medio de salarios que no permiten sostener tu vida, que no permiten sostener las necesidades vitales que tenemos, las necesidades reales, y no estoy hablando de cosas superfluas. Se produjeron en aquella época grandes convulsiones sociales en la vida de millones de personas, única y exclusivamente por la avaricia de los poderosos, por la avaricia de los que ostentaban el poder político y el poder económico, que durante aquel tiempo el poder político, las monarquías, las viejas monarquías y señoríos feudales, mantuvieron una batalla con el poder económico. Posteriormente se aliaron e hicieron del poder económico y del poder político una sola unidad de pensamiento y de acción, hasta hoy, hasta nuestros días. Es muy importante leer viejos libros. Es muy importante leer viejos libros porque aunque las prácticas cambian de nombre, en esencia, son las mismas. El saqueo, el desahucio de cientos de miles de familias en este país, permitido por aquellos que dicen estar a nuestro servicio. Y que yo afirmo con rotundidad que todos los poderes del Estado, todos, el jefe del Estado, la corona, obsoleta, anacrónica, indecente y aberrante en nuestro país, el poder ejecutivo, el gobierno y sus ministerios, el poder legislativo, el Congreso de los Diputados, el Senado y el resto de parlamentos autonómicos y locales, y el poder judicial, son una misma piña. Recordad, la ley sirve para la acumulación de riqueza. Son una misma piña que nos saquean y nos roban la vida. Y jamás han estado, jamás, en ningún momento de la historia, han estado a nuestro servicio. Están al servicio de sus únicos intereses, donde el dinero es la potencia de todas las potencias. A ver si empezáis a llevar estos vídeos a clase. Mis vídeos, me encantaría que mis vídeos se vieran en los colegios y en los institutos. Los colegios y los institutos públicos, para formar conciencias. Me encantaría que mis vídeos se proyectaran en colegios. Estos en institutos, estos que hablan del origen y acumulación de la riqueza. Es muy antiguo. Son estudios de grandes pensadores de su tiempo y del nuestro. Comparando las obras de Tomás Moro con las del canciller Fortescue, es como mejor se ve el abismo que separa al siglo XV del XVI. Como observa acertadamente Thornton, la clase obrera inglesa se precipitó directamente, sin transición,
de la edad de oro a la edad de hierro. Es decir, la clase obrera, lo que en un principio eran campesinos, que tuvieron su edad de oro porque de su trabajo vivían, cubrían sus necesidades, no necesitaban alaracas, cubrían satisfactoriamente sus necesidades, pasaron de esa edad de oro a la edad de hierro, hacia atrás. ¿Os suena clase trabajadora española? Trabajadores y trabajadoras. ¿Os suena lo que están haciendo con vuestros derechos sociales, con vuestros derechos laborales, con vuestros salarios? Esos que dicen serviros. Esas hienas, alimañas, aberrantes, execrables y abyectas, organizadas en sus organizaciones criminales, a las que llaman partidos políticos. ¿Os dais cuenta de lo que están haciendo con vuestras vidas? Pues tomad conciencia, porque sois hijos e hijas de largas e históricas generaciones de esclavas y esclavos, incapaces de conquistar vuestra emancipación y vuestra libertad. A ver, que hay aquí algo más. La legislación se echó a temblar ante la transformación que se estaba operando. No había llegado todavía ese apogeo de la civilización en que la Watch of la riqueza de las naciones, de Adam Smith, es decir, la creación de capital y la despiadada explotación y depauperación de la masa del pueblo, se considera como la última tool de toda la sabiduría política. Un decreto de Enrique VII dictado, joder, es que aquí hay pone dictado, y eso me había dejado, un fallo linotípico de estos, un decreto de Enrique VIII, dictado en 1489, prohibió la destrucción de todas las casas de labradores que tuviesen asignados más de 20 acres de tierra. Enrique VIII, decreto 25, confirma la misma ley. En este decreto se dice, entre otras cosas, que se acumulan en pocas manos muchas tierras arrendadas y grandes rebaños de ganado, principalmente de ovejas, lo que hace que las rentas de la tierra suban mucho y la labranza decaiga extraordinariamente, que sean derruidas iglesias y casas, quedando asombrosas masas de pueblo incapacitadas para ganarse su vida y la de sus familias. En vista de esto, la ley ordena que se restauren las granjas arruinadas, establece la proporción que debe guardarse entre las tierras de labranza y los terrenos de pastos. Una ley de 1533 se queja de que haya propietarios que posean 24.000 cabezas de ganado lanar y limita el número de estas a 2.000. Ni las quejas del pueblo, ni la legislación prohibitiva que comienza con Enrique VII y dura 150 años consiguieron absolutamente nada contra el movimiento de expropiación de los pequeños arrendatarios y campesinos. Esto hoy está pasando con el negocio, por ejemplo, de la vivienda, los fondos buitre. Como os he dicho antes, era un proceso, esto es un proceso largo, ¿vale? Es un proceso que dura varios siglos. En un principio, Enrique VII y Enrique VIII, incurriendo en contradicciones que ahora después vais a ver, contradicciones muy serias, sobre todo con aquellos que habían sido despojados por sus señores feudales y por los nuevos ricos, por los nuevos grandes comerciantes que aprovecharon la oportunidad, porque eso sí, la oportunidad para ellos mismos de enriquecerse con el comercio de esclavos y de enriquecerse con el saqueo y con el trabajo esclavo, en fin, trabajo esclavo de una o de otra manera, pues siempre esclavo.
trabajo asalariado no deja de ser trabajo esclavo, sino es una asociación libre de seres humanos que trabajan para sí mismos y que deciden qué producen, cuánto producen y para cuántos producen. Y para el bien de todas y todos, colectivamente, pensando, sintiendo, pensando en todas y en todos. Pues a pesar de un primer esfuerzo en este proceso de resistencia de la burguesía incipiente, de estos comerciantes incipientes, que se apropiaban, junto con miembros que eran miembros de esas instituciones viejas y obsoletas, monárquicas, señores feudales que usaron la tierra como, ya veréis, porque hubo un decreto, llegaremos a él, un decreto que le llaman el cercamiento. El momento cumbre es el cercamiento, donde ya se hizo ley oficial. Hubo leyes para resistir el dejar a seres humanos, a millones de familias, privadas de sus medios de vida, de sus casas, de sus medios de vida, la tierra y de sus casas, ¿vale? Hubo un intento, y esa fue una pugna entre la burguesía y el antiguo régimen, ¿vale? Nos quedamos así, antiguo régimen y la burguesía, que tiene su cumbre, su momento final, sobre todo cumbre a nivel histórico, en 1789, con la Revolución Francesa y la caída de la monarquía francesa, en fin. En otros países, las monarquías se las han sabido manejar y voltejear como serpientes, en asociaciones, en matrimonios de interés con los nuevos grandes ricos comerciantes, mercaderes, banqueros, y entonces ha sabido las monarquías, por eso tenemos aquí una monarquía, por eso sigue estando la monarquía inglesa, porque ha sabido voltejear, adaptarse, ser dúctil como una serpiente, como víboras, así, reptando, para sostenerse a lo largo de los siglos y no haber sido repúblicas, no haber desaparecido de la faz de la tierra, ¿vale? Bacon nos revela, sin saberlo, el secreto de este fracaso. El decreto de Enrique VII dice en sus ensayos civiles y morales, el decreto de Enrique VIII encerraba un sentido profundo y maravilloso, puesto que creaba explotaciones agrícolas y casas de labranza de un determinado tipo normal, es decir, les garantizaba una proporción de tierra que les permitía traer al mundo súbditos suficientemente ricos y sin posición servil, poniendo el arado en manos de propietarios y no de gentes a sueldo. Precisamente lo contrario de lo que exigía para instalarse el sistema capitalista, la sujeción servil de las masas del pueblo, la transformación de éste en un tropel de gentes a sueldo y de sus instrumentos de trabajo en capital. De sus instrumentos de trabajo en capital industrial acumulado. Sigo leyendo. Terratenientes y arrendatarios, dice el doctor Hunter, se dan la mano en este punto. Pocos acres de tierra bastarían para que el jornalero del campo disfrutase de demasiada independencia. ¿Sabéis que hay movimientos sociales de ocupación de tierras baldías, de ocupación de tierras que son propiedad, por ejemplo, de la Casa de Alba, para convertirlas en terrenos productivos que les permitan vivir de su trabajo sin tener que rendir cuentas a nadie más?
Esto no lo pueden permitir. Ni pueden permitir que llegues a un pueblo abandonado, levantes una casa en un terreno, crees tu huerto, construyas una casa comunitaria, colectiva, de servicios colectivos y comunitarios, y crees una forma de vida sostenible, alternativa al sistema capitalista. Eso, las leyes de este sistema no lo pueden permitir. No pueden permitir, no se pueden permitir el lujo que demostremos con la práctica, con la acción, que se puede vivir de otra manera sin necesidad de ser esclavo, de vender tu trabajo, tu vida y tu alma a ningún cabrón hijo de puteros. A ningún cabrón hijo de puteros. Se puede. Uy, se ha hecho, se hace y se dinamita. Lo dinamita el sistema, lo dinamitan los jueces, que para eso están, para consagrar que el dinero es la potencia de todas las potencias. ¿Sabéis por qué? Porque el dinero, os lo voy a adelantar ya, el dinero es la madre de todas las propiedades privadas. Es la abeja reina de la propiedad privada. Es la potencia de todas las potencias. El dinero es el que permite y consagra cualquier propiedad privada. Vale, lo voy a hacer ahora aquí en este punto. Os voy a leer porque lo tenía aquí reservado. Bueno, a ver si lo encuentro. Es que... Bueno, y si no lo dejo, lo tengo que buscar con tranquilidad. Los tenía marcados, pero los separé. ¿Por qué digo esto? Porque es que es el momento adecuado, pero es que... A ver... Bueno, veréis. Me vais a permitir, es que yo creo... Aquí está, ya lo he encontrado. Veréis. A todos los que se llaman cristianos, católicos, en un país que ensalza las tradiciones según ellos cristianas y de católicos, aquí tengo esta es la vuestra, no es la mía, yo la conozco bien, pero aquí tengo vuestra guía moral, vuestro recetario de principios, de normas morales, por las que deberíais regir vuestra vida, ¿vale? Por las que deberíais regir vuestra vida. Es la Biblia, ¿no? Bueno, pues en la carta, como dicen los curas, en la epístola de San Pablo, primera a Timoteo, ¿no? En la carta que escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 10, les dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. El dinero es la potencia de todas las potencias. ¿Qué es el dinero? Propiedad privada. Así que podemos leer. Porque el amor a la propiedad privada es raíz de toda suerte de males, de toda clase de males. Vuelvo a repetir, el amor que tenéis, cristianos, cristianas, católicos, agnósticos, ateos, el amor que tenéis a la propiedad privada, jueces, fiscales, legalistas, abogados, diputados, diputadas, senadores, senadoras, el amor que tenéis a la propiedad privada es raíz de toda clase de males. ¿Y qué se recomendaba
que se recomendaba a todos los que debían de seguir los pasos de Cristo. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Ninguno decía que su dinero fuera solamente suyo, sino que era de todos. Ninguno decía que sus propiedades fueran solamente suyas, sino que eran de todos. El amor a la propiedad privada, porque el dinero es la potencia de todas las potencias. Es lo que permite disponer, comprar, adquirir todas las propiedades. ¿Y qué hicieron estos que se llamaban cristianos? Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 en adelante, pues dice: los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dios los bendecía. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían. ¿Ves? Porque materia es energía, energía es materia. El dinero es propiedad privada, la propiedad privada es dinero. ¿Lo entendéis? ¿A que sí? Es fácil de entender. La materia es una forma concentrada de energía. La energía es una forma de materia. Es la materia concentrada. Pues el dinero y la propiedad privada son exactamente lo mismo. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas las vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Estoy buscando, a ver si lo tengo a mano, mi maravilloso libro contra la democracia, pero es que no lo tenía preparado. Ah, sí, lo tengo aquí. Vale, lo he visto. Estamos ya llegando, pero esta parte es muy importante. Y aquí, más todavía, llegando a más. En este libro, que he leído, y me falta por terminar de leerlo, Contra la democracia, de grupos anarquistas coordinados, fijaros la asociación que hay. Damos una pauta, damos los anarquistas, una pauta en la que coincidimos todos, sobre el tema de eso que llaman economía, la economía. Cuando se hablan de economía, lo que os están diciendo es la importancia que tienen los inversores y los mercados financieros. La economía no es eso. La economía no es eso. Ya lo he dicho y lo he explicado en otros vídeos. Podemos entender economía como la gestión de los recursos para satisfacer necesidades. La gestión de los recursos para satisfacer necesidades. Al poder existir miles de interpretaciones, tantas como personas asociadas, solo exponer varias ideas. Por un lado, la abolición de la propiedad privada, la abolición del dinero, la abolición de la propiedad privada. Pues este es el principio básico de la desigualdad. No lo digo yo, no lo decimos los anarquistas, no lo dice este libro, escrito por grupos anarquistas coordinados. Lo dicen todos los informes, que durante estos 10 últimos años de macroestafa asistida y sostenida por todos los responsables y líderes políticos de este país y jurídicos, jueces y fiscales, jueces que firman desahucios, se ha multiplicado la desigualdad de tal forma que los ricos han multiplicado exponencialmente sus patrimonios,
su dinero, sus propiedades. Y los pobres, los trabajadores, los trabajadores se han convertido en una clase de pobres paupérrimas que ni con el esfuerzo y el sacrificio de su trabajo pueden atender sus necesidades materiales y las de su familia para sostener sus vidas. Sigo leyendo. De cada cual, por un lado, la abolición de la propiedad privada, pues este es el principio básico de la desigualdad. De cada cual según su capacidad, y a cada cual según su necesidad. ¿Os acordáis lo que acabo de leeros? Os lo voy a volver a leer, es que me gusta matizar, así, repetición para énfasis. Me gusta matizarlo y dar el énfasis, poner el énfasis en las verdades vitales y existenciales que tienen ese énfasis. Todo de todos, todo de todos. Estas frases, hoy en día, en un mundo que valora más lo que se tiene que lo que se es, pueden parecer entelequias. Sin embargo, la solidaridad y el respeto entre las gentes es la mejor garantía de un reparto justo, como la mayoría de nosotros comprobamos en nuestras relaciones de amistad o en nuestras relaciones de familia. Vemos cómo, en general, salvo gentes de mal, la familia, los amigos se ayudan, se apoyan. Voy a leeros de nuevo del libro este, que le he quitado, Hechos, no, está aquí. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Esto es este libro, que decís que es vuestro libro sagrado, que sois capaces de matar. Bueno, en este país se han quemado millones de Biblias. En este país se ha perseguido a quienes leían la Biblia en su propia lengua. Aquí, en España, perseguidos por la Inquisición, por los curas, porque no querían que estas cosas se discernieran, iluminaran las mentes. Porque aunque en este libro hay un montón de cosas vomitivas y repugnantes, que las hay, y el Dios que aparece en este libro es un psicópata esquizofrénico, sediento de sangre, constantemente necesitado de adulación, pues hay cosas interesantes, y estas son las que hay que rescatar. Las cosas, las verdades últimas, interesantes e imprescindibles de conocer. Pues sigo leyendo. La Reforma, con su séquito de colosales depredaciones de los bienes de la Iglesia. Bien, esta es otra parte que permitió la acumulación, porque sabéis que en la Inglaterra de Enrique VIII se produjo una escisión religiosa importante, con guerras sangrientas, con luchas sangrientas, con persecuciones, porque, claro, el Papa ya excomulgó a Enrique VIII y Enrique VIII fundó como Papa la Iglesia de Inglaterra. Porque ya se había casado con demasiadas mujeres a las que había decapitado también. O sea, estas cosas de los poderosos, que hacen lo que se les antoja. Como aquí, hacen lo que se les antoja. La Reforma, con su séquito de colosales depredaciones de los bienes de la Iglesia, vino a dar en el siglo XVI un nuevo y espantoso impulso al proceso violento de expropiación de la masa del pueblo.
Al producirse la Reforma, la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La persecución contra los conventos, etc., lanzó a sus moradores a las filas del proletariado. Muchos de los bienes de la Iglesia fueron regalados a unos cuantos individuos rapaces, protegidos del rey, o vendidos por un precio irrisorio a especuladores, como aquí Ana Botella, esposa del genocida criminal José María Aznar, que habéis vendido el patrimonio de la vivienda pública a los fondos de inversión buitres en los que trabaja y para los que trabaja tu queridísimo hijo. Todos debéis de acabar, cuanto menos en la cárcel. Os recomendaría, como dice vuestro libro, porque seguro que vais a misa, os santiguáis mucho, os dais la paz, tomáis la comunión. Pues mira, tu queridísimo marido, ahora contratado por un despacho de abogados, y todos los que son como tú, os atáis una rueda de molino al cuello y os arrojáis al mar, que es el mejor sitio en el que, por el bien de la humanidad, por el bien de los seres humanos, deberíais de estar, con una rueda de molino atada al cuello y arrojados al mar, según esto. Según lo que yo más siento dentro de mi alma, guillotinas eléctricas, trabajando a destajo, desde la Puerta del Sol a todas las plazas públicas del Reino de las Españas, que será la República libre de seres humanos libres, ni siquiera república, porque no necesitamos a nadie que decida por nosotros. En cuanto somos libres, en cuanto somos conscientes, en cuanto nos hacemos responsables de nuestras propias vidas, no necesitamos ningún mamarracho que decida, o mamarracha que decida sobre nosotros. Esto es lo que tú hacías, esto es lo que tú has hecho. La expropiación, la venta irrisoria a especuladores, por un precio irrisorio a especuladores y a personas residentes en la ciudad. Personas residentes en la ciudad que se habían enriquecido gracias a las actividades comerciales, con pequeños comerciantes venidos a más, quienes, reuniendo sus explotaciones, arrojaron de ellas en masa a los antiguos tributarios que las venían llevando de padres a hijos, siglo tras siglo, como medio de vida, como su medio de sustento y de vida. El derecho de los labradores empobrecidos a percibir una parte de los diezmos de la Iglesia, derecho garantizado por la ley, había sido ya tácitamente confiscado por la fuerza de los hechos. Pauper ubique jactet, exclama la reina Isabel, después de recorrer Inglaterra. Por fin, en el año 43 de su reinado, el gobierno no tuvo más remedio que dar estado oficial al pauperismo, creando el impuesto de pobreza. Los autores de esta ley no se atrevieron a proclamar sus razones y, rompiendo con la tradición de siempre, la promulgaron sin ningún preámbulo, sin ninguna exposición de motivos. La ley al servicio de la expropiación de los medios de vida y de la vida de millones de personas. La ley y todos los perros uniformados y armados que sirven a esas leyes de forma obediente para el saqueo de millones de vidas. No es nuevo. Esto no es nuevo. Es muy, muy, muy antiguo y se está repitiendo de nuevo en nuestras vidas, con la más absoluta desvergüenza
de todos los implicados, de todos. Ah, yo es que obedezco órdenes. Un ser humano, libre, decente, no puede obedecer órdenes criminales. ¡Ninguno! ¡Ninguno puede obedecer ni órdenes ni leyes criminales contra la vida de los seres humanos! ¡Ninguno! Y todos los que obedecen esas órdenes no son seres humanos decentes. Son perros indecentes que se arrastran por el suelo. Os voy a leer. Creo que voy a leeros una cosita. Lo dejo aquí y en el próximo capítulo seguiré con este tomo, que hay notas muy interesantes. Y luego seguiré con otros. E iré asociándolo todo. Iré asociando contra la democracia, un libro maravilloso, y porque estoy a punto os voy a leer esta parte y ya lo dejo aquí para no extenderme mucho más de una hora. Bastante es El espíritu protestante se revela, entre otras cosas, en lo siguiente. El espíritu protestante de la Iglesia protestante, que sirvió a la Iglesia protestante. Hay unas tesis muy interesantes sobre el protestantismo y el capitalismo. Además, que le vino finalmente de maravilla como filosofía doctrinal, y os dije en otro vídeo anterior, el darwinismo social, además del darwinismo social, la interpretación teológica del protestantismo sirvió como exponente al capitalismo, sobre todo a las partes doctrinarias de esa caridad hipócrita de los que practican la caridad, pero es un acto hipócrita y cínico. Y os lo digo así a todos los que practicáis, a todas las que practicáis la caridad. Sois cínicos, sois hipócritas y sois cómplices del mayor criminal genocida de la historia. Vuestra historia, vuestros orígenes, vuestras riquezas, vuestros patrimonios se sostienen sobre el asesinato, la esclavitud, el saqueo, el robo y el derramamiento de ríos y mares y océanos de sangre. El espíritu protestante se revela, entre otras cosas, en lo siguiente. En el sur de Inglaterra se juntaron a cuchichear diversos terratenientes y colonos ricos de su beneficencia. Y decidieron someter a la reina, repito, en el sur de Inglaterra, es que la letra muy chiquitina y la veo fatal y cada día veo menos que Pepe Leches. En el sur de Inglaterra se juntaron a cuchichear diversos terratenientes y colonos ricos y decidieron someter a la reina 10 preguntas acerca de la exacta interpretación de la ley de beneficencia. Preguntas que hicieron dictaminar por un jurista famoso de la época, Sir Graham Snitch, nombrado más tarde juez bajo Jacobo I. Pregunta 9. Algunos colonos ricos de la parroquia han cavilado un ingenioso plan cuya ejecución podría evitar todas las complicaciones a que puede dar lugar la aplicación de la ley. Se trata de construir en la parroquia, ojo al dato, una cárcel, negando el derecho al socorro a todos los pobres que no accedan a recluirse en ella. Al mismo tiempo, se notificará a los vecinos
que si quieren alquilar pobres de esta parroquia, envíen un determinado día su oferta, bajo sobre cerrado, indicando el precio último al que los tomarían. Voy a parar aquí. O sea, los ricos terratenientes, los diversos terratenientes y colonos ricos se ponen a pensar y cavilar cómo pueden evitar pagar el impuesto de la pobreza, el impuesto a los pobres. Lo que antes era derecho de ley de sostener con los diezmos de la Iglesia a los que estaban en extrema necesidad, ojo, yo soy anarquista, estas son las lógicas que están relatando de ellos, en sus lógicas de lo que era la caridad, donde hay justicia social, donde nos organizamos todas y todos, qué hacemos con nuestro trabajo, con nuestra producción y con la riqueza, y cómo nos servimos de ella todas y todos, por igual, todas y todos, según nuestras necesidades, por igual, según nuestras necesidades. Pero en las lógicas de estos criminales pensaron hacer una cárcel. No socorrer a nadie que no fuera a esa cárcel. Y emplear a todos ellos como una oportunidad de negocio, y ahora veréis, una oportunidad encima de negocio, esclavos, esclavos, venta de esclavos, ya no negros, de África, los blancos. Y ojo, que digo ya no negros, me paro aquí, porque esta era la mentalidad de ellos. Para mí, los seres humanos... Bueno, ya hablaremos otro día sobre las cavilaciones de si tenían alma o no tenían alma los negros o los pueblos indígenas nativos de América Latina. Esta fue una de las cavilaciones de la Iglesia Católica, de los maestros de la Iglesia Católica. Ya hablaré de ello otro día. Sigo. Los autores de este plan dan por supuesto que los autores de este plan dan por supuesto que en los condados vecinos hay personas reacias, dan por supuesto que hay personas reacias al trabajo y que no disponen de fortuna ni de crédito para arrendar una finca o comprar un barco, no pudiendo por tanto vivir sin trabajar. Esta es la misma mentalidad que hoy dan por supuesto que no queremos trabajar, que los parados no queremos trabajar, y claro que como no nos dan, no tenemos nada que avale para que nos den un dinero para invertir. ¿Pero quién nos da el dinero? ¿El banco que se lleva los intereses, los beneficios del trabajo? Esta es en fin, bueno. Estas personas podrían sentirse tentadas a hacer a la parroquia ofertas ventajosas. Si alguno que otro pobre se enferma o muriese bajo la tutela de quien le contratase, la culpa sería de del que le contratase, pues la parroquia habría cumplido ya con su deber para con el pobre en cuestión. ¡Ah! ¡Qué mentalidad! ¡Qué nauseabundo! ¡Qué aberrante! ¡Qué mentalidad aberrante la de estos cristianos, que se llaman cristianos, sean católicos o protestantes! ¡Qué mentalidad más aberrante! ¡Qué mentalidad más aberrante tenéis los caritativos! Los que practicáis la caridad, ¡qué mentalidad más aberrante y enferma! No tenemos, sin embargo,
No tememos, sin embargo, que la vigente ley no permita ninguna medida de precaución de esta clase, pero hacemos constar que los demás campesinos libres, no sujetos al régimen feudal de este condado y de los inmediatos, se unirán a nosotros para impulsar a sus diputados en la Cámara de los Comunes, o que repongan una ley que autorice la reclusión y los trabajos forzados de los pobres. Y hay intentonas actuales sobre esto aquí en este país, con esta mentalidad de base. Se están llevando, han manejado propuestas para los parados de este tipo. Ya se están proponiendo volver a instaurar el servicio militar obligatorio y otras cosas, Bien. Los inmediatos se unirán a nosotros para impulsar a sus diputados en la Cámara de los Comunes a que repongan una ley que autorice la reclusión, que autoriza a recluir a los pobres, a los desposeídos, que les echaron de sus medios de vida, y los trabajos forzados de los pobres, de modo que nadie que se niegue a ser recluido tenga derecho a solicitar socorro. No poder solicitar, por ejemplo, lo que se está barajando ahora en los medios, la renta básica real de vida, la renta básica de vida, que es una propuesta del capitalismo, de las que no parte de la izquierda, que parte, y es una vuelta más para impedir que las trabajadoras y los trabajadores nos emancipemos y nos autoorganicemos y autogestionemos todas nuestras necesidades colectivamente y creemos ese mundo nuevo que llevamos en el corazón, todas y todos. Confiamos en que esto hará que las personas que se encuentran en mala situación se abstengan de reclamar ayuda. Voy a volver a leer esto. Confiamos en que esto hará que las personas que se encuentren en mala situación se abstengan de reclamar ayuda. Porque o te recluyes en una cárcel y te dejas vender como esclavo, o no reclamas socorro, y entonces eres un vago inmaleante y un ladrón y un criminal. Si robas para vivir, si robas al que te lo robó todo para vivir. Esta es la mentalidad. En Escocia la servidumbre fue abolida varios siglos más tarde que en Inglaterra. Todavía en 1698 declaraba en el Parlamento escocés Fletcher de Salton: se calcula que el número de mendigos que circulan por Escocia no baja de 200.000. El único remedio que yo, republicano por principio, puedo proponer es restaurar el antiguo régimen de la servidumbre, de la gleba, y convertir en esclavos a cuantos sean incapaces de ganarse el pan. Incapaces de ganarse el pan. Pero si os lo habéis robado todo. ¡Cabrones! Si nos habéis robado y saqueado la vida. ¡Cabrones! Si les saqueasteis y robasteis sus medios de vida. ¡Cabrones! Del pasado y del presente, actual, inmediato y continuo. Continuo hasta que os pongamos freno. La libertad de los campesinos engendra el pauperismo, dice. Las manufacturas y el comercio son los verdaderos progenitores de los pobres de nuestra nación. Eden, como aquel republicano escocés, por principio, solo se olvida de una cosa:
de que no es precisamente la abolición de la servidumbre de la gleba, sino la abolición de la propiedad del campesino sobre la tierra que trabaja, la que le convierte en proletario, unas veces y otras veces en pobre. A las leyes de pobres de Inglaterra corresponden en Francia, donde la expropiación se llevó a cabo de otro modo. Y en España, de otro modo, o parecido, de otros modos, o modos parecidos. Voy a dejarlo aquí, por hoy, porque ya me he pasado de 1 hora. Es viernes, quiero que disfrutéis de un fin de semana, y espero que estas lecturas que estoy haciendo os sirvan mucho, mucho, mucho para reflexionar y para daros cuenta cuál es el origen de la riqueza, quiénes son los que crean la riqueza. La riqueza única y exclusivamente se crea con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo, con vuestro sudor, con vuestra sangre y la tierra como base de ello. La tierra que es la que nos da de comer y la que nos permite sostener nuestras vidas. Que disfrutéis de un fin de semana de todo corazón, salud y anarquía.